Bueno, para la segunda semana en nuestra serie Entrando a lo Salvaje vamos a iniciar en el segundo capítulo de Santiago y vamos a leer cada versículo mientras vamos en estas entradas de nuestro diario en lo que estamos enfocándose. Y el mensaje en Santiago 2 del 14 al 26 y el título es Sin dejar rastro. Y es lo que dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que si tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Hay uno de ustedes que le dice: vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerme de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando despedió a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y Padre, oramos que en este momento te reúnas con nosotros. No estamos viendo la iglesia, somos parte de la iglesia. Estamos llamados a participar en lo que tú estás haciendo como la iglesia, como tu novia. Y cualquiera que esté escuchando, que nos es parte, que no se consideran seguidores de Jesús, doy gracias porque están escuchando este mensaje, que algo los atrajo, los has atraído, han aceptado la invitación, sienten la necesidad de que deben buscar una respuesta espiritual, que abran este libro que fue escrito por tu medio hermano, que podamos encontrar alimento, encontrar medicina, encontramos esa ayuda en el tiempo de necesidad. Estamos perdidos en ti. Estamos quebrantados. No somos tan fuertes como pensamos que somos. Tan fácil, nos faltan los recursos, se nos acaban las ideas. Así que pedimos que mientras nos reunimos en el nombre de Jesús, tú estés en medio de nosotros, que tú estés aquí y nos cambies. Oramos por sanidad, oramos por milagros, oramos por salvación. Y que nos ayudes a ver a través de tu Espíritu qué es lo que significa esto, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La frase sin dejar rastro, que esto sale cuando estamos hablando de acampar o de ir a excursión, origina en la década de los 60s. Vimos como en los 60s el presidente Lyndon B. Johnson firmó esta acta para la naturaleza. Y a partir de ese momento hubo un incremento exponencial de toda la gente que empezó a visitar los parques nacionales y recrearse en estas áreas, en estos bosques. Y como una ilustración que tanto ha incrementado lo que ha sido ir de excursión y acampar cuando empezó a ser algo popular en los parques nacionales. Pasó en 1950 a 33 millones a 172 millones en 1970. Entonces, esto se incrementó al 500% en estos 20 años, con 172 millones. Y ahora dicen que en 2019 son 327 millones de visitantes a los parques nacionales solamente en ese año, y no me imagino qué es lo que va a ocurrir este año, y este año parece que ha sido aún peor.
Pero no solamente es el sistema de parques nacionales, sino la Oficina de Gestión de Tierras y la Oficina del Servicio Forestal. Y mientras la gente está yendo a todos estos lugares, la gente se dio cuenta de una manera difícil que América estaba amando a sus parques hasta la muerte. Hay tanta gente que estaba visitando y no había reglas y ningún reglamento de lo que podías hacer. Entonces estaban causando erosión en el subsuelos. Y entonces se creó este eslogan que es tan efectivo y poderoso como el Smokey el oso, que puede decir que solo tú puedes prevenir los incendios forestales. Entonces, ¿cuál debe ser tu ética? ¿Cuál debe ser su manera de pensar? Si tú nunca has ido a un parque nacional, nunca has acampado en un bosque nacional, tienes que entender la psicología de aquellos que quieren conservar esta belleza, este principio de no dejar rastro. Y hay 7 cosas, mientras se ha estado expandiendo en las décadas de los 90 y de 2000, que en esta ética de sin dejar rastro. Y número 1, planea y prepara. Piensa qué tienes que hacer, qué puede salir mal, qué necesitas en esta región, qué se ofrece, qué falta. Número 2, viaja y acampa en superficies duraderas. No pongas tu tienda a la orilla de un río donde se puede caer, donde puedes crear un derrumbe. Número 3, remueve todos los residuos de manera apropiada. Esto voy a decir eso. La semana pasada mi familia y yo fuimos a acampar, y nosotros, como siempre que vamos a acampar, no hay baños. ¿Qué es lo que necesitas? Estos, damas y caballeros, es una pala que puedes traer contigo, porque si no hay un baño, necesitas enterrar aquellos residuos que tú depositas en la tierra. Y sin ponerme tienes que entrar al bosque y había montones de desperdicios humanos y luego papel de baño y tan lejos como tú podías ver. Entonces lo que necesitas hacer es traer una pala, excavar un hoyo de 6 pulgadas y luego poner eso. Tú te llevas tu papel sanitario, tus productos femeninos, las toallas femeninas, tú te las llevas contigo. Eso quiere decir que no vas a hacerte el baño encima de la tierra, sino que vas a enterrarlo. Tienes que traer una pequeña pala y hacer el uso apropiado. Número 4, deja a un lado lo que encuentras. No tienes que llevarte contigo. Si todo el mundo se llevara un souvenir de lo que encuentras, de lo que ves, no vas a dejar nada. Número 5, reduce el impacto de las fogatas. Es tan importante en esta época. La realidad de los incendios forestales, lo que puedes hacer, lo que puede ocurrir. Tantos de estos incendios que escuchamos trágicamente fueron causados por el hombre. Y luego número 6, respeta la vida salvaje. Y número 7, sé considerado con los otros visitantes. ¿Qué tan rápido manejas en un camino polvoriento y qué tan alto tienes el volumen de tu sal? ¿Qué tantos paneles solares vas a poner para cargar poder poner tu música tan fuerte? Sí, estas son las 7 ideas de no dejar rastro. Y lo que realmente se reduce es que la belleza de esa tierra, la belleza de esos parques es que tú puedes ir y experimentar y quieres minimizar qué tanto lo cambias, qué tanto lo vas a alterar, porque como Roosevelt dijo, queremos construir este país y que perdure a través de las épocas. Entonces que nuestros bisnietos puedan disfrutar y que lo vean de la misma manera cuando los nativos estaban cazando los bisontes, y mantenerlo en una forma natural, una forma casi salvaje. Y el dejar sin rastro, es la única palabra, es lo que si quiere decir es cuál es el impacto que estás haciendo. Después de que tú acampaste, cuando tú estuviste ahí, que si alguien va después y acampa, que no se encuentre con el impacto que tú dejaste, que nadie pueda saber que tú estuviste ahí.
Y yo dejo este pensamiento porque cuando Dios entra en nuestras vidas es lo completamente opuesto. Cuando Dios entra en nuestros corazones, lo que Santiago está diciendo es que lo peor es que Dios entre en tu vida, pero nadie puede ver una evidencia de que Él está en ti. Dios entra en tu vida y solamente son palabras que Dios está en mi vida, pero cuando la gente interactúa contigo, no hay un impacto visible de su vida en ti. Eso es lo que quiere cambiar, quiere cambiarte, quiere sanarte, quiere alterar alguien que se considera un seguidor de Jesús. Y esto quiere que sea algo visible en cualquier aspecto de sus vidas. Y Santiago y vamos a Santiago 4 en verso 5, dice: el Espíritu de Dios sopló en nuestros corazones. Es un amante celoso que desea intensamente poseer más y más de nosotros. Es Santiago 4:5 de la traducción de la Pasión. Y una vez que invitas al Dios de lo salvaje, cuando Dios entra en ti, esto va a cambiarte. Esto va a impactar tu vida. Y Él siempre quiere más partes de tus vidas en las que puede obrar, más áreas en tu mente donde Él puede afectar, donde Él puede hacer su voluntad. Él nunca se va a cansar de ti. La salvación no es la meta final, sino es el inicio de esa carrera, es el inicio, es el principio, es simplemente cuando está empezando a escarbar y dentro de ti lo que quiere cambiar. Y cuando estés viendo esto, que Dios tiene tanto más que ojo no puede ver, oído no puede oír, que es lo que Él está planeando y tramando, cómo puede creando una estrategia, qué pues lo que puede hacer. Y si tú ves a una versión de aquí a 5 años donde tú no te puedas ni reconocer a ti mismo, Él tiene esa ética de no dejar rastro en respecto a tu propia vida. Este es un lugar donde yo puedo trabajar, donde yo puedo obrar. El Dios que creó que hizo el Gran Cañón, es la gran barrera de coral, y que Él hizo las montañas de los Gran Tetones con sus dedos. Esto es un Dios que dice: no puedo esperar para iniciar, seguir trabajando. Está viéndote y a lo mejor tú no te das cuenta, tú te desechas a ti mismo, pero Dios no lo hace así. Y si Él puede darte ese aliento de vida en las tinieblas, Él puede hacer algo increíble en tu vida. Si Él hizo a Adán del polvo de la tierra, y si tú piensas que has hecho tantas decisiones incorrectas, que has tomado caminos equivocados, si tú no estás muerto, Dios no ha terminado. Él está a punto de empezar a trabajar en tu vida. Él quiere dejar un rastro de su presencia, y es lo que Santiago está tratando de comunicarnos en estos pasajes, en este pasaje que estamos leyendo. Esto inicia al final del capítulo 1, dice: ¿cuál es la religión verdadera? Es el cuidar a las viudas, es el cuidar de los huérfanos. Tenemos que hacer esto una prioridad, y cada dólar que recibimos en este ministerio siempre lo priorizamos. El dar el vestido a aquellos que están desnudos, a aquellos que no tienen pocos recursos, ya sea que esté caluroso o ya sea que algo más esté ocurriendo o no. Siempre estamos tratando de dar donativos para cualquier tipo de emergencias, para que aquello que alumbra el cielo, que podamos hacerlo a través de este ministerio. Porque Dios no es un Dios que no va a dejar rastro. Él va a obrar en tu corazón. Él va a empezar a afectar a otras personas. Él va a afectar a los demás alrededor de ti. Y Santiago quiere comunicar esto, pero él sabe que al mismo tiempo está hablando a aquellos que tienen ciertas ideas de fe que permiten decir que yo tengo fe, pero no hay una evidencia. Entonces él utiliza estas palabras para llamarles la atención. Siempre hay gente en ambos lados, ya sea que sean legalistas, que pueden hacer tantas cosas buenas y Dios va a estar impresionado por ello, y luego al otro lado está: no importa cómo yo viví, yo hice una oración una vez, no importa cómo estoy viviendo.
porque yo tengo una Biblia o soy parte doy mi donativo a una cierta iglesia o mi mamá es cristiana o hay cierta gente que no hay evidencia de que Jesús ha obrado en sus vidas. No dejó rastro, pero en lugar, allá dice una oración y esto ya se llevó a cabo. Porque soy un creyente porque en algún punto en mi vida yo hice la señal de la cruz, hice una oración, no estoy seguro, pero a lo mejor esto cuenta también. Y entonces siempre va a haber ambos tipos de grupos ambos lados del péndulo. Y esto a lo mejor a algunos de ustedes los despertó porque Santiago, una de estas cosas no pertenece aquí, la parte donde dice, ¿y qué está pasando? Esto es lo que está pasando. Pablo y Santiago, ambos se comunicaban cómo obtener la salvación, cómo obtener la salvación. Y Santiago, a propósito, escoge parte de ese lenguaje que algunos que crecieron bajo el ministerio de Pablo dirían, esto no está bien. Y lo hace a propósito. Parece que Pablo y Santiago deberían reunirse y poner ciertas cosas en orden. A lo mejor deberían ponerse de acuerdo en cómo presentar esto. Saben, como cuando los papás no están de acuerdo y los hijos se dan cuenta y entonces saben cuándo ir y pedir a cuál papá o la mamá que pedirles algo porque saben que pueden ser. Nos pueden manipular. Pero no son enemigos. Santiago y Pablo no son enemigos. Hechos 21, verso 17, y esto es Lucas escribiéndolo. Dice, cuando llegamos, incluyendo a Lucas, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Y esto se estuvo comunicando, había algo, lo recibieron calurosamente. Y entonces dice que guiados por Jacobo, entonces ya se habían cenado. Y luego vemos en Gálatas 2:9, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, los que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Todo lo que pedían era que recordaran a los pobres aquello que yo estaba dispuesto a hacer. Entonces Pablo está diciendo, ellos estaban emocionados por mi ministerio, y tú te ríes cuando lees esto, porque no solamente hablando de la gente pobre en general, sino la gente pobre en Jerusalén, porque había una hambre en Jerusalén y es la iglesia que estaba guiando Jacobo. No te olvides de los pobres, porque nosotros somos los pobres, no tenemos que comer. Y ellos recibieron el soporte de otras iglesias y mandaron esos recursos de vuelta a Jerusalén. Entonces aquí está claro que Santiago y Pablo estaban en la misma página. Y entonces vemos que en las escrituras de Pablo y de Santiago estamos viendo dos tipos de perspectivas que son necesarias. Yo he aprendido a ver en mi vida que se necesitan un par de ojos para verlo. Y ahora que no he tenido la visión bien, me he perdido revolver la pelota con la raqueta, porque yo no puedo enfocar bien con un solo ojo que cuando tenía los dos. Pero fui al oftalmólogo la semana pasada y esto es lo más alocado. Estoy casi a lo normal. Todavía hay un poquito de retraso en el enfoque, pero la visión en mi ojo izquierdo es mejor ahora que antes de mi accidente. Esto es una locura. Casi tuvieron que reducir la graduación en mi lente izquierdo, y es más barato que la cirugía de LASIK. Entonces, no es lo que yo recomendaría. Los resultados no son generalmente así. Entonces, estamos viendo hacia la salvación y lo que esto implica y los mecanismos de la salvación de dos perspectivas cuando leemos Santiago y cuando leemos a Pablo.
pero déjenme mostrarles que están viendo la misma cosa, pero estamos viéndolos desde dos puntos de vista. La salvación, y si tú eres una persona nueva en cuanto a respecto a esto, no estamos hablando cuando eres muerto, estamos siendo redimidos, a que el ser perdonado en aquellas cosas malas que has hecho. Y entonces cuando tú estás parado, tú no estás siendo condenado, has sido perdonado, estás estando en lo correcto. Esa es la salvación. Y Pablo siempre escribe con respecto a la salvación, es un don, es un regalo. No lo puedes comprar. Tú no lo puedes crearlo por ti mismo. En Romanos 3:20 dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Mas mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces, cuando lees los 10 mandamientos, cuando ves los 10 mandamientos, entonces te das cuenta que estás en lo equivocado y he hecho muchas cosas malas. Pero los 10 mandamientos es como una cadena, y esta cadena te suspende sobre el abismo. Y entonces, ¿cuántos eslabones se tienen que romper para que tú caigas? Y entonces, ¿cuántos pecados tienes que cometer para ir al infierno? Bueno, si he hecho más bien que mal, a lo mejor está bien. Y esa es la perspectiva de la mayoría de la gente. Si lo pongo mis obras buenas en este lado de la báscula y mis obras malas en este lado, entonces, ¿cuántos eslabones se tienen que romper, más o menos? Y todo lo que tiene que ocurrir es un eslabón se rompe y tú caes al infierno. Dice en Romanos 3:23, dice, porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y entonces vamos a tratar de esto intensamente. No, tú no vas a mentir, no vas a robar. No, cuando nosotros vemos a los 10 mandamientos, ya estás perdido. Cuando has roto uno, ya estás perdido. Ese eslabón lo has quebrantado y estás caído de la gracia de Dios. No puedes ser ganado, solo puede ser recibido. Y ese es el propósito de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo en forma humana. Y entonces por eso en el verso 28 dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige, porque no es algo que nosotros nos merecemos. Él entra en tu corazón porque esto lo recibimos por fe. Si tú crees que el Hijo de Dios Jesús, lo que Él hizo por ti, que Él vivió una vida perfecta, murió una muerte que tú deberías haber sufrido, yo debería haber sufrido, porque Él era perfecto delante de Dios, Él nunca pecó y fue levantado a la vida, y entonces Él puede dar la salvación y dar inmortalidad y dar poder y perdón a cualquiera que cree en Él, porque solamente alguien que hizo lo que Él hizo puede declararlo. Cuando se levantó de la muerte, dice, ustedes pueden tomarlo. Tú, todo lo que tienes que hacer es creer en mí. Entonces, si tú estás en un lugar correcto con Dios, porque no es cuánto dinero has dado, no es cuánto servicios supersticiosos religiosos has dado, no porque fuiste bautizado como un bebé, no porque dejaste de tomar lo que tú piensas que es lo que te da esta fortaleza. Entonces, por la ley, 0 personas han sido justificadas, y esto es a causa de la fe que tenemos en Jesucristo. Y esto es la perspectiva de Pablo. Pero ¿qué crees? Que también Santiago lo veía desde el mismo punto de vista. Y en el verso 18, si está llegado ahí en verso 18, hablando de la salvación, dice, por su propia voluntad nos hizo nacer, ¿cómo? Mediante la palabra de verdad. Viene ese nuevo nacimiento, como un don, como un regalo. Entonces, si tú tienes este nuevo regalo, ¿te lo ganaste? No, solo recibiste. ¿Y quién es el verdadero hijo? En Juan 1 dice, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y entonces, ¿qué dice ahí? En verso 18, para que fuésemos como los primeros y mejores frutos de su creación. ¿Qué tan preciosos somos? Tú,
aunque hayas pecado, que estés quebrantado, que seas un traidor, un idólatra, un asesino, yo voy a morir por ti como si fueras tú. Y ahora tú eres ese premio y mejor fruto. No importa lo que hayas hecho hoy, no importa qué haces, cuando vayas a dormirte, no dejes que esto sea tu último pensamiento. Yo estoy amado por Dios. No importa lo que Él nos susurre en nuestro oído. El diablo es un mentiroso y es un asesino. Él está listo para matar, pero la verdad es que nunca tú le puedes sumar o restar, sino que es un problema el vivir con esta forma de pensar que todo lo que tú tienes que hacer, que te sientes importante o no, tú eres amado y tú eres amado eternamente por Dios, y Él podía haber escogido a cualquiera en la creación, pero Él te escogió a ti. Pero Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, cuando Él estaba colgado en la cruz. Entonces Pablo y Santiago dicen que es un don. Pero ¿qué es lo que Santiago está diciendo? Y dice, no, aquí Santiago está diciendo en el verso 18 o en el 17, no es obvio que hablar acerca de Dios sin tener actos de Dios son puros disparates. Estamos leyendo de la traducción del mensaje, que lo pone en una forma tan fácil de entender. Entre el verso 18, sí, la voluntad nos hizo nacer por la palabra, Dios nos lo dio. Y el Evangelio en Santiago es claro, es un don. Pero que también quiere que entendamos, si aquel Dios que respiró esto y viene a entrar en ti, entonces tú vas a vivir de una manera diferente. Tiene que haber signos de vida. Cuando Dios está en ti, entonces Él viene a acampar y Él trae sus dones, Él trae su espíritu. Su espíritu está dentro de ti, obrando intensamente dentro de ti, y Él quiere más y más de ti. Él no te va a dejar de la manera en que te encontró. Él siempre va a estar cambiando y corrigiendo y arreglando y cambiando. Es una persona bastante intensa cuando Él está en tu corazón por siempre, ¿verdad? Entonces Santiago dice, sí, salvación es un don, pero si tú has recibido ese don, entonces esto va a tener un impacto en tu vida diaria. Vas a vivir de una manera diferente cuando Dios vive en ti. ¿Y qué crees? Pablo dice lo mismo. Entonces vemos que la salvación, de la perspectiva de Pablo, como siempre la vemos, pero luego vamos a verla por el lado de Santiago. Sí, pero ahora vamos a ver lo que Pablo nos está diciendo, las mismas cosas que Santiago nos acaba de decir. Y esto lo vemos en Romanos 6, verso 1. Después de que se ha establecido el poder del Evangelio, que algo que hemos recibido no nos hemos ganado, y lo recibimos por la sangre que Jesús derramó en Gólgota. Y dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque hemos decidido, donde el pecado abunda, la gracia abunda aún más. Dios siempre te puede perdonar. Entonces, Dios tiene mayor gracia. Entonces, ¿qué haremos? Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Entonces, vamos a seguir pecando. Vamos a seguir pecando porque va a haber gracia y vamos a hacerlo el día de mañana con la gracia que hay en Jesús. No, entonces vamos a seguir pecando y vamos a divertirnos, porque al final de cuentas soy una persona buena y seguiremos viviendo así. Y entonces Él responde, de ninguna manera. Y es una respuesta intensa. Uno de mis instructores en teología nos dijo, la mejor manera de traducirla sería, no seas estúpido. Otro pastor dijo que en nuestra cultura, esta frase, una forma más fuerte, la única manera que lo puedes decir. Claro que no. Vamos a seguir pecando, aunque Jesús murió en la cruz por nosotros y Él ya pagó por nuestras culpas, imagínense. Y Pablo dice, claro que no, no seas ridículo, esto es absurdo.
cómo nosotros que morimos al pecado podemos seguir viviendo en él. ¿Cómo puedes pensar de esta manera? ¿Cómo puedes pensar de esta forma? Jesús, que estaba batallando para respirar en la cruz, muriendo por mis culpas, y voy a estar en la base, dice, ¿podría poner unos pecados más que todavía no he hecho? Pablo tiene ese sabor amargo en su boca, y él se identificaba como el peor de los pecadores. Él no podría creer que Dios lo perdonaría a él cuando él mató a tantos de sus seguidores. Y él estaba tan agradecido de ser perdonado y estaba tan maravillado por ese poder que alguien pudiera ser con tanto cinismo y decir, está bien. Para él no le cabe en la cabeza. Eso no puede aceptarlo, no puede recibir lo que el Dios del universo te haya perdonado. ¿Qué es lo que dice Pablo? Y Pablo dice lo que Santiago dice: si Dios está morando en ti, entonces toda tu perspectiva cambia, tú vives de una manera diferente. Él deja un rastro, él no solamente toma fotografías y deja sus huellas, él hace toda esta destrucción, él hace que veas todo esto de una forma diferente. Aquellas cosas que a ti te preocupaban, que a ti te importaban, dejan de serlo. Sí, yo lo veo de una manera diferente. He sido cambiado, he sido comprado. Yo no voy al infierno, no estoy muerto. Yo voy al cielo, soy parte de la familia de Dios, tengo estas oportunidades. Y yo solamente quiero agradarle a Él, quiero hacer lo que lo hace feliz a Él. No, Él ya decidió eso, Él ya me lo prometió que no. Y no voy a tratar de hacerlo como que me estoy comprando este favor, si Él no le ha dado. Y entonces esto es lo que cambia, este es el lugar de pivote donde tú cambias tu perspectiva. Cuando una vez que entendemos el poder de la gracia, porque sí, no hay un pecado que tú puedes cometer como cristiano que Él no te va a perdonar, pero lo que estás tratando es de no tomar ventaja de esto. Si alguien te dice estábamos comiendo en un restaurante y alguien dice ya tu cuenta ya está pagada, pero entonces todavía no he sacado mi tarjeta de crédito, pero que el pensar que otra persona hubiera pagado mi cuenta y yo necesito algo de dinero para poder dejar una propina y quiero preocuparme. Tu mental forma de pensar cambia cuando ves el poder de un sacrificio, y eso es lo que Pablo está diciendo en cuanto a la salvación, y es lo que Santiago dice, y es lo que Santiago dice cuando Dios entra en tu vida, y es lo mismo que Pablo dijo, es la misma perspectiva. Uno está hablando de cómo ser salvo primordialmente, y Santiago está comunicando es que cómo sabes que tú eres salvo y cómo vivir con ese poder de la salvación y cómo tener este impacto en el resto del mundo. La mayor confusión viene en el verso 24, donde se habla de ser justificado y ser justificados. Esto es lo que causa la mayor confusión, pero lo que la aclara es que hay dos usos de la palabra justificado. Es un término legal cuando alguien está justificado y sale libre en un sistema legal. Tú eres justificado cuando tú recibiste la salvación. Él bajó su mazo y dijo, tú eres libre. Tú puedes salir como si nunca hubieras pecado, como si nunca lo hubieras hecho. Pero eso no es la manera en que Santiago lo utiliza. Hay un segundo significado de esta palabra, porque estamos hablando en un sistema legal. Es algo que fue hecho, que es declarado que es verdadero o correcto, y es cuando esto es comprobado. Y yo no pude ir a la escuela hoy, estaba enfermo, está bien, pero necesito ver una receta del doctor. Tú estás justificando la ausencia. Cuando estás haciendo este balance con tus gastos en la tarjeta de crédito,
¿Fue un gasto de negocio o fue un gasto personal? ¿Cómo estás utilizando estos recursos? Tú no estás haciendo algo que sea correcto, sino estás probando que algo fue utilizado de la manera correcta. Y cuando estamos hablando de la justificación como la acción de Dios, Él lo utiliza en Santiago. Vemos en el segundo significado, en verso 24. Como pueden ver, una persona se declara justa por las obras y no solo por la fe. Él está utilizando la segunda definición. Algo no es verdadero por que se dice, sino por las obras, por los hechos. Así es como tú sabes que eres una persona de Jesús, y es como el resto del mundo sabrá que tú eres un seguidor de Jesús, porque Él entró en tu corazón, y esto es un acto de justificación, y ahora tú tienes la oportunidad para probar al resto del mundo que esto realmente ocurrió. Él está dejando este rastro a través de tu vida, y Él está cambiando tu alma. Y ojalá que esto aclare esto un poco cómo lo estamos viendo, porque J.K. Chesterton dijo: al final, el argumento más poderoso contra la verdad del cristianismo son los mismos cristianos. Al final, el argumento más poderoso contra la verdad del cristianismo son los mismos cristianos. Y yo conozco a Jesús, pero estos seguidores de Jesús no son. Y a lo mejor algunos conoces a alguien que piensan que ser cristiano es que poseas una Biblia, pero cuando realmente ser un seguidor de Jesús es cuando Jesús invade tu vida, y nosotros como la iglesia debemos ser aquella gente que aman, que estamos alrededor de aquellos que no creen lo mismo que creemos, pero de la misma manera los amamos, y la palabra clave es amor. Pero primero déjenme decirle, quiero que terminamos en su diario, donde están las notas. Hay 4 cosas que deben ser claras, y la primera es esta: la salvación es en un instante. La salvación es un instante. Es aquel tiempo donde pasas de muerte a vida. Es un instante donde no conocías a Jesús y ahora lo conoces. Ahora eres cristiano. ¿Eres cristiano? Yo creo que sí. Si tú se hubieras casado, ¿eres casado? Yo creo que sí. ¿Eres o no eres? Y la respuesta es sencilla. Y te voy a dar un momento donde tú puedas contestarla. Salvación es un momento. Es en un instante. Tú confías en Jesús, Él entra en tu corazón, Él te hace nuevo. Y si yo estoy a la puerta y llamo, y si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré a Él. Si tú lo dejas que entre, Él se sienta a la mesa, pero Él quiere tener acceso a cada cuarto de tu vida. Esto va a ser algo salvaje, no es predecible, Él no es un león mansito. Número 2, la fe sin fruto es una contradicción. Y esto es lo que Santiago está diciendo. Lo que está diciendo es que la fe puede hacer esto, pero si tienes fe sin obras, y esto se lo repite una y otra vez, porque eso no existe. Y entonces él crea la hipótesis de esta persona imaginaria, y mientras está creando este argumento, que hay gente que cree que esto existe, pero no existe. Y en verso 14 dice: sí, de tal fe la puede salvar. Y dice: ¿de qué sirve alegar si no tiene fe? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Pero si no hay si no hay un acto presente de esta fe, de que Jesús está en tu corazón, entonces es que dice que la fe sin frutos es una contradicción, porque así como que la salvación es un instante y instantáneamente Jesús entra en tu vida, entonces siempre inevitablemente va a haber un cambio en tu vida. Mientras cuando Jesús entra en tu corazón, y que vemos el fruto cuando Jesús está ahí, es el fruto que se declara es el amor, y es lo que vimos antes en este libro. Siempre habrá amor. Si
el cristianismo de una persona no lo hace amable, entonces no es real. Esto debería ser algo demostrable. Siempre debe haber amor, 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 amor. Debe haber compasión, porque si es lo que dice, si ves a una persona que está desnuda y hambrienta y le dice, ve y abrígate, come, va a haber compasión. Esto es como si el amor va a ser demostrado. También hace una referencia a Rahab, que hizo algo arriesgado, que va a haber esta fortaleza. El amor es compasionado, el amor es arriesgado. Hay una entrega completa cuando sigues a Jesús, y esto va a demostrar esta entrega. Aquello que tú le tienes aprecio para ti, lo vas a poner a sus pies, vas a dejarlo. Yo quiero a ti más de lo que quiero este trabajo, o vivir aquí, o hacer esto. Es lo más precioso de mi vida, lo vas a poner a sus pies. Y si tú me lo quitas, está bien, no hay problema, pero yo te seguiré a ti. Amor se expresa a través de la compasión, de la valentía y de la entrega. Y la tercera punto, el progreso es una trayectoria. El progreso es una trayectoria. Entonces sí hay fe, hay amor, va a haber cambio, pero ¿qué crees? En ti, en mí, en cada uno de nosotros. Pero va a ser de una forma imperfecta, instantánea, inevitablemente, y de una forma imperfecta. Siempre va a haber un crecimiento, va a haber un desarrollo, y nosotros, yo no amo en amor perfecto. Bienvenido al club de los corazones quebrantados. Esto se requiere de tiempo, pero de los ejemplos de Rahab y Abraham, estos me confortaron. Sí, en Génesis 15, Abraham confió en Dios, y el Dios le dijo, cuenta las estrellas, y luego sí, él puso lo que era más apreciado por él, su hijo, y le dijo, toma a mi hijo. Pero hay 40 años entre Génesis 15 y el sacrificio de Isaac, y hubo tantos errores y tantos remordimientos y tanto el tomar las decisiones incorrectas y tanta duda, pero sí hay un momento de fe, y hay un gran momento de un héroe. Pero entre estos dos puntos hubo un cierto viaje, una trayectoria, yendo aquí y allá. Pero no te desanimes, porque no estás ahí en ese punto del clímax, pero sabes que hay 4 décadas entre esto, y cada paso de este progreso debemos de celebrarlo. Si él no ha terminado, no te rindas, pero no te desanimes, porque no has hecho lo que tú esperabas que podías hacer. Y el punto final, esto es lo que reduce todo, sumariza esto a una sola. La preposición lo cambia todo, y esto es una eternidad. Es una eternidad. Entonces iniciamos con un instante. Cuando confías en Dios, había un fruto que es inevitable, pero imperfecto. Pero si tú tienes la preposición incorrecta, entonces los riesgos son bastante altos, porque es algo eterno. ¿Y cuál es la preposición? Y me refiero es cuando es acerca de y en. Acerca de, en el verso 19. Dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? ¿Tú crees que hay Dios? Pero también los demonios, ellos creen y tiemblan. Tú dices que tú crees que hay un Dios, pero tú dices que crees acerca de Dios. Los demonios creen y tiemblan. Ellos saben mejor que nosotros que hay un Dios. La diferencia es, el mundo de diferencia es cuando se trata acerca de y en. Tú sabes, tú crees en cosas acerca de Dios, tú crees que hay un Jesús, que hay una figura histórica. Sí, la crucifixión realmente ocurrió, pero eso es diferente de creer en. Yo puedo pararme aquí y yo creo que este banco me va a soportar, pero hasta que no me siente, no lo va a hacer. Y los demonios del infierno saben que hay un Dios. La proposición lo cambia todo. Cuando tú crees acerca de o en Él.
Y es cuando esto te convierte en un amigo de Dios. Abraham era un amigo de Dios. Tengo un buen amigo. Él demostró su amor por nosotros cuando envió a su hijo por nosotros. En Romanos 5:8. Dios demuestra, Dios es nuestro amigo. Pero qué gran amigo. Y entonces, ¿por qué no tomar esta decisión de pasar de muerte a vida? Y yo crecí en la iglesia, yo sabía todo acerca de Dios, pero luego llegó ese punto definitivo, esa encrucijada en el camino cuando estaba en mi 9º grado en un campamento de verano y había escuchado esa invitación miles de veces, pero en aquel momento yo sabía que le estaba llamando a la puerta de mi corazón. No debería creer más acerca de Él, sino de poner mi fe en Él, de seguirlo a Él. Hice esa decisión y es la mejor decisión que he hecho. Y yo he visto a Dios obrar imperfectamente, pero constantemente y en una forma insaciable en mi vida. Y yo he visto cómo me ha cambiado y tengo tanto que seguir. Pero si tú nunca has hecho esta decisión de poner tu fe en Jesús, yo creo que el Espíritu nos ha traído esta decisión y a lo mejor viste este enlace que te pusieron o tú estabas viendo YouTube y encontraste este mensaje y en este momento Dios te quiere traer a este lugar donde el cielo invade tu alma. Este pico que está en nuestro parque nacional es cuando tú abres tu corazón a Jesús y que Él invade tu alma. Así que aquí, cuando con nuestros rostros inclinados y ojos cerrados, si estás listo para confiar a Jesús, si quieres recibir el don de la salvación, Dios, entra en mi corazón. Hazme nuevo. Me entrego por completo a ti. Yo recibo tu gracia, comprada por tu Hijo. Ahora dame nueva vida a través de el poder de su resurrección. En el nombre de Jesús yo oro. Amén.